en el tema educativo en Bolivia hay la implementación de un sistema socialista. Ahora bien, ¿por qué es ese sistema? ¿Qué argumentos se pueden dar? Me gustaría ir conversando, ¿no es cierto? Porque ahí hay serias observaciones ya desde la ley Avelino Ciñani y otras. La gran pregunta que nosotros tendríamos que hacernos como padres de familia sería si el sistema Avelino Ciñani funciona. Ya. Porque este sistema ha sido elaborado o está, digamos, enfocado en un sistema de convivencia en comunidad, ¿no? Y este sistema es más adecuado o se podría decir que este sistema debería de ser aplicado en las comunidades y no tanto así en la ciudad, ¿no? En el área urbana. Entonces esa sería la primera observación que tuviéramos con respecto a este sistema de Avelino Ciñani. Y también preguntarnos, ¿no? Hacernos la gran pregunta si este sistema realmente tiene un alcance para nuestros hijos, para nuestros estudiantes en lo futuro, y si realmente este sistema de educación está adecuado para lanzarlos a este nuevo sistema tecnológico, ¿no? Esa es la otra pregunta, ¿no? 12 años exactamente, ¿no? De este 12 sistema. años. 12 años que se ha implementado este sistema, ¿no? Y hacer una evaluación. Bueno, prácticamente ya se hizo la evaluación, ¿no? El mismo presidente reconoció, ¿no es cierto?, desde las últimas semanas, ¿no? De que hay que cambiar algunos aspectos, de que hay que incentivar tanto en nivel primario como en secundario, ¿no? A incentivarlos a los jóvenes para que tengan responsabilidad. ¿Qué hay que cambiar de la ley? ¿No? Bueno, de la ley prácticamente hay que cambiar. Hay que cambiarla toda. Toda. ¿Por qué? Porque esa ley se ha convertido en una ley opresora. ¿No? Condicionada prácticamente, que al estudiante no le da la oportunidad de elegir libremente y con democracia, a pesar que hablan, ¿no? Y tanto dicen las autoridades que estamos en un estado de derecho, pero nosotros vemos claramente que en la educación no es así, ¿no? Porque claramente nosotros tenemos estos textos escolares. El año pasado también estuvimos a la cabeza, ¿no?, de defender estos textos que prácticamente, inclusive, ¿no?, en las partes de los incisos estaban, ¿no?, las formas muy bien camufladas, ¿no?, pero de esta insignia, ¿no?, del comunismo. Estos textos escolares se nos imponen los padres de familia, ¿no? Porque esos textos escolares, o sea, no nos da la oportunidad de que nosotros podamos solicitar a los profesores, por ejemplo, que pongan otros textos, ¿no?, de mejor contenido. Que la materia, por ejemplo, que antes se llevaba, por ejemplo, ciencias sociales, ¿no?, ahora las vemos completamente comprimidas, las han reducido. Inclusive en este texto de secundaria vemos que se han saltado la carta intuitiva. Ahora, matemáticas, física, química, ¿no? Y es un tema que también se está debatiendo mucho en estos días, ¿no? Ha salido inclusive un reportaje en televisión antes de ayer, ¿no?, donde se ve con tristeza de que, por ejemplo, alumnos, cuántos alumnos han aprobado, ¿no?, para la universidad, ¿no? Y es escalofriante los datos, ¿no?, que dan en esa entrevista, por ejemplo. Y esto es, pues, a raíz de esto, ¿no? Matemáticas, por ejemplo, la vemos con una diferencia hasta de 2 años de atraso. Primera conclusión, o sea, tenemos un sistema educativo que forma parte de un sistema propagandístico para que el gobierno introduzca su ideología. Exacto. ¿No es cierto? Y eso hay que cambiar, algo más. Esto no pasa en el nivel secundario nada más, esto viene desde el nivel inicial, primario y secundario. Es una escalonada que estamos dándole un enfoque socialista y dirigido al comunismo, en realidad, con este enfoque. Y es por eso que hace un momento mencionaba la señora Lalinka que estamos enclaustrados. Sí, estamos enclaustrados porque no le permite el desarrollo y despertar en los niños. Hablamos en este caso, voy a hablar de primaria, por ejemplo, inicial primaria. El niño dice, quiero pintar, X color quiero hacer, pero estamos enfocados en el mecanismo. No, el maestro viene y dice, no, aquí tienes que hacer el dibujo como yo te digo, los colores que yo te digo, punto. Entonces, el niño pierde el interés, se empieza a cerrar no, tengo que hacer lo que el maestro dice. Nos volvemos mecánicos. No hay una forma de que el niño pueda desarrollar ese talento interno que pueda tener. Entonces, esta currícula y esta ley que nos han enclaustrado con estos planes y programas, ¿no es cierto? Claro, hay un plan curricular. Claro. Está diseñado el libreto. Ahora bien, quienes ejecutan ese libreto son los maestros. Y ahora vamos a ir al elemento importante, los maestros. Los maestros también someten. O sea, porque una cosa es que el sistema te viene así, el libreto hay que hacer, pero también educaditos los maestros someten.
sea, no dejan pensar al niño, no le dan la posibilidad de ser creativos, no le da la posibilidad de ser contestatarios. ¿Cómo es? Esa parte tiene exclusivamente 2 puntos centrales. Ya. Los cuales son, por ejemplo, el sometimiento que va del maestro al alumno, ¿no? Que ese sector no acepta críticas, no acepta que el alumno pueda cuestionar al maestro, ¿no? Con una simple, le voy a hacer demostración, ¿no? O sea, una simple, por decirle 2 por 3, 6, ¿no? El resultado es 6. Pero si el niño le pone 3 por 2 y le dice que es 6, el maestro le va a decir que no. De que no, tiene que ser 2 por 3. ¿No? Es un ejemplo de sometimiento. No puede pensar el alumno. El alumno no puede pensar, o sea, no puede cuestionar. Exacto, no puede opinar. O sea, para los maestros simplemente, digamos, es rellenarlos como unas canastas, ¿no? Rellenarlos, pero no ser objetivos, o sea, no ampliar, digamos, la capacidad del estudiante. No, ellos no aceptan eso, ¿no? Que haya un estudiante que pueda tener quizás hasta mayor conocimiento, entre comillas, ¿no? Correcto. Ahora, el otro punto también muy importante en esta situación es lo que el gobierno también está haciendo con los maestros, ¿no? ¿Qué está haciendo en el sector educativo, por ejemplo? Es, uno, como le dije, ¿no? Comprimir las materias, también obligar a los maestros a, por ejemplo, a que un profesor de lenguaje imparte las clases de artes plásticas, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Reduce pues al maestro la capacidad de poder impartir su materia al 100%. Claro. ¿No? O en el caso de un profesor, digamos, de artes plásticas, que le obligan a impartir la materia de quechua, ¿no? Sin tener, digamos, el conocimiento o sin que sea del área. Años atrás, por ejemplo, los maestros ganaban un sueldo mísero, ¿no? Realmente muy pobre. Por debajo, muy pobre, ¿no? Era un sistema realmente conflictivo para ellos, ¿no? Pero a estas alturas nosotros hemos podido ver de que los maestros están con buenos salarios. Están con buenos salarios. Tienen buenos salarios. ¿Qué es un buen salario? Por ejemplo, estamos hablando de arriba de 4.000. Arriba de 4.000. Arriba de 4.000. ¿No? Y tienen incentivos, ¿no? Y también ¿tienen incentivos en el tema económico? Tienen también, claro, exacto, ¿no? Ahora, por ejemplo, sin ir más allá, por ejemplo, la situación de los porteros, ¿no? Que muchos, por ejemplo, sí, efectivamente son personas, bueno, quizá de bajos recursos, ¿no? En fin, muchos los consideran de extremos bajos recursos, pero no es así. Nosotros tenemos entendido de que un portero, por ejemplo, llega a ganar hasta 3.700 bolivianos, o sea, por encima del sueldo básico. Y eso considerando, por ejemplo, que estas personas tienen, los porteros al menos de planta, ¿no? Tienen vivienda, no pagan luz, no pagan agua, no pagan alquiler, e inclusive se les da la oportunidad, por ejemplo, de vender sus productos en los recreos, que es otro ingreso económico. En esto de las quejas, ¿qué opinan ustedes? Los maestros salen a exigir el cumplimiento de algunas reivindicaciones, que el gobierno no lo someta, etcétera, etcétera, en varias cosas. Claro. Pero estamos viendo que los maestros, no sé si es doble moral o cuál es el término, someten a los niños en el tema educativo. Si bien ellos profesan digamos, esta reivindicación que llaman al gobierno y a todo esto, pero sin embargo ellos dentro de este sistema reprimen a los estudiantes, discriminan a los padres de familia, ¿no? Con calificativos incluso que hemos escuchado de calaña, ¿no? Hay que saber en el diccionario qué quiere decir calaña, ¿no? Es un término que lo utilizó lamentablemente una directora que se supone que imparte educación, referirse así hacia una madre de familia de pollera, no llamarla que no es de su calaña. O sea, esto nos tiene que hacer pensar pues que están actuando de forma completamente contraria a lo que ellos dicen, a lo que ellos reclaman, a lo que ellos, con lo que ellos se sustentan. Correcto, ahí yo decía la doble moral. La doble moral, como usted indica, ¿no? Bien, ahora, el otro tema, ¿cómo andan los profesores? Porque la vocación es importante. Yo he tenido grandes maestros, creo que lo mejor que uno se acuerda, por lo menos en mi generación. Aquellos años eran los maestros, ¿no es cierto? No, pues me acuerdo, mi querida
profesora que cuando yo estaba en escuela, en primero básico, en el Don Bosco, era una señora que ya tenía como 50 años y era la letra entra con sangre, por ejemplo, era diferente, era otro sistema, pero yo agradezco mucho. O sea, y ahí uno notaba en los maestros vocación. ¿Cómo está el tema de los maestros? Porque uno habla, o sea, dice, oye, creo que ya la vocación ya no es como antes. Dicen, ustedes están acá, o sea, ustedes están directamente. ¿Cómo ven ese tema de la vocación? En resumen, escrito, para ver a tu pregunta, en un resumen, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, una cosa es de boca decir, soy maestro de vocación, y otra cosa son los hechos que van mostrándose en el aula, en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde puedes ver el resultado de tu trabajo en la formación de niños y jóvenes estudiantes. Entonces, no es como se diría, bueno, yo sé, no es mentira. Hay situaciones que se tienen que analizar de fondo en este tema. Maestros de vocación, creo que los hemos ido perdiendo. La liga, ¿qué puede decirnos usted? Sabe, lamentablemente este punto, como usted indicaba, ¿no? Antes nuestros maestros nos enseñaban todo, la ética, la moral, el respeto, pero los principios fundamentales, costumbres, ¿no? Pero de la forma correcta, ¿no? Pero esto también ellos nos enseñaban, pero también ellos nos demostraban, ¿no? Con su trabajo, con su voluntad, o sea, con el ejemplo, exacto, con el ejemplo, que creo que esa generación son los que ahora estamos quedando, ¿no? Y con respecto a esto, por ejemplo, de la vocación, es importante este tema tocar, ¿no? Porque nosotros queremos, y alguna vez yo lo dije en reuniones que tuve, queremos maestros con vocación y no de ocasión. Vocación y no de ocasión. Y no de ocasión, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Porque creo que este punto de la vocación es importante hacer una evaluación bastante profunda desde el momento que los maestros ingresan a su carrera, ¿no? Hacerles una evaluación, si realmente ellos están preparados para impartir educación, y si no así es que ellos entran de forma, digamos, obligatoria o optativa, porque no les ha quedado de otra, ¿no? Pero también falta que se deseche un argumento que ellos utilizan mucho, ¿no? Que es que en las unidades educativas fiscales se descansa y en las unidades educativas se trabaja, ¿no? En las privadas. Privadas. Ya. Entonces, falta que esto se deseche, porque no me parece correcto. O sea, diferenciar la educación pública de la privada. De la pública, ¿no? La privada es mejor que la pública. Exacto. Eso. Y no debería de ser así, ¿no? Porque en la educación, por ejemplo, estatal, debería de ser pues la mejor. No, la mejor, porque estamos hablando de que ellos están formando parte del Estado que les proporciona, como ahora le menciono, un sueldo adecuado, incentivos, o sea, tienen todo. Pero la pregunta sería, ¿no? En este caso, a ver, ¿por qué hay esa diferencia entre lo privado y lo fiscal? Si la malla curricular que se lleva es la misma. Es la misma. Ah, qué buena, claro, ahí está. Esa es una buena observación. Es la misma. ¿Por qué? Porque los maestros se dedican más en la privada y no en la pública. No puede ser eso. Hay buena observación. Claro. Bueno, hay que verlo de fondo, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que llaman la atención a muchos papás en realidad, y vemos en el proceso, en los cursos, no estamos trabajando bien, seguimos repitiendo. Pero yo veo también otro elemento, y aquí, por eso están aquí ustedes para poder hablar. Ustedes se convierten en los fiscalizadores, ¿no es cierto? La Junta de Padres de Familia, Junta Escolar, son fiscalizadores de la labor de las autoridades, en este caso de la dirección, y también de la labor de los maestros. Y ustedes ya están aquí observando la linka. Ustedes dicen, el maestro es así, ¿no? Porque conocen, son padres de familia, están ahí, saben cómo funciona. Y cuando usted me ha dicho hace rato, a nosotros también nos discriminan, y creo que los empiezan a ver así medio chueco y feo porque están fiscalizándoles y eso no les gusta. A ver, ¿qué cosas han observado? Y para eso digo esto, ¿por qué? Porque ha habido denuncias de malos manejos económicos, ha habido cobros irregulares, y todos, ¿no es cierto?, reflejados a través de las denuncias de ustedes. Entonces, me imagino que ustedes además
por ahí seguramente tienen represalias, no sé, entonces complica. Un poco hablaremos de esa relación de la Junta Escolar. ¿Qué es la Junta Escolar? ¿Qué hace? ¿Qué fiscaliza? ¿Y qué cosas ahí podemos anotar? ¿Malos manejos? ¿Qué cosa hay? Bueno, mire, yo voy a puntualizar un punto antes de responderle esto, muy importante también, que es lo que mencionó anteriormente, que es, digamos, lo que es ahora las redes sociales, ¿no? De cómo se utiliza esto. Tendríamos que hacernos la pregunta, por ejemplo, de que si este sistema lo utilizan los maestros para bien o para mal. Estos maestros se toman la libertad ahora de dar los trabajos prácticos, las tareas, mediante WhatsApp. Y no lo hacen en muchos casos mediante grupos, sino agarrando a un alumno y diciéndole, bueno, yo te voy a pasar a ti esta tarea y tú les pasas a tus demás compañeros, ¿no? Dándole la responsabilidad al estudiante. Un estudiante que ni ahí está, ¿no? Que ni se preocupa, digamos, si le llega el documento, la tarea, y menos pasar a los estudiantes. Y también tomar en cuenta de que hay muchos estudiantes, porque estamos hablando de unidades fiscales, ¿no? Que no cuentan con celulares. Que inclusive tenemos nosotros más de familia que tienen sus celulares con botoncitos. Entonces, que cuando llega en el momento en el que el profesor pide la tarea, los alumnos están completamente desconocidos. Pero ¿qué tarea, no? ¿Cuándo nos ha mandado? Cuando su obligación del maestro, ¿qué es? Es su responsabilidad. Es su responsabilidad, claro. Y aparte de eso es avanzar ese tema en aula. En aula. O sea, dan materias por avanzadas. Exacto, ¿no? Entonces, esa es otra observación. Ahora, Junta Escolar, relación con los maestros, con los directores. Este tema, por ejemplo, estimado periodista, es muy importante. Tenemos que lamentar la situación de muchas juntas escolares que desconocen sus atribuciones, ¿no? Porque nosotros tenemos una normativa, ¿no? Aquí está la normativa, ¿no? En donde nos indica cuáles son nuestras atribuciones. ¿Cuáles son? Nuestras atribuciones claramente las dice acá en el artículo número 1, dice, ¿no? El Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa es el organismo que representa, que va en representación de los padres de familia de cada unidad educativa, privada o pública. En el artículo 2, que es muy importante esto, nos indica que el Comité de Padres de Familia tiene como misión contribuir a elevar la calidad del servicio educativo, ojo, velar por la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de sus hijos, promover la concertación entre los actores de la educación y coadyuvar a una administración eficiente por medio del control social. O sea, con estas dos, con esto, estos artículos ya está entendido. Palabras importantes: contribuir a elevar el sistema, contribuir, llenar, promover, coadyuvar. O sea, ustedes son un elemento importante del sistema educativo. Hay un punto más en este artículo que voy a ver, es participar en la evaluación, lo que es un momento hablando, desempeño, director, maestros, personal administrativo. O sea, no nos estamos inventando, es una normativa claramente que nos da las atribuciones. O sea, tenemos como juntas escolares competencias curriculares, como también competencias institucionales de gestión. En el caso de asistir a llevar una nota, requerimos atención en el techo. Competencias curriculares justamente también en estos temas, lo que hace un momento ya hacía mención. O sea, ustedes sí pueden decir, oye, el tema curricular se puede mejorar. Participar en la evaluación del proyecto sociocomunitario, participar en la planificación. Ahora, pero se ponen los maestros. Por supuesto. Y también, ojo, ¿no? Nosotros también controlamos los horarios de ingreso. Tenemos nosotros esa atribución para controlar el horario de ingreso tanto de la directora como de los profesores. Y claro, dice, ¿no?, el artículo que nosotros somos control social. O sea, que tenemos esa atribución de ingresar a la unidad educativa cualquier momento, ingresar a las aulas para nosotros poder verificar que esté el maestro debidamente impartiendo las clases, ¿no? Y que no esté sucediendo nada extraño al aula, ¿no? O como en el aula, como es, por ejemplo, abandono del aula, ¿no? O que estén hablando por celular toda la clase, los profesores, que se ha dado, ¿no? Así se ha dado. Que lleguen en estado de ebriedad. También, ¿no?, se ha dado. También, ¿no? Entonces,
Todas esas observaciones las tenemos que nosotros, digamos, controlar. Por eso dice que nosotros somos una parte importante, porque somos control social. También nosotros estamos encargados de fiscalizar los recursos económicos. No así tiene que estar en las manos de los profesores ni directores, ¿no? Pero sin embargo, estas atribuciones en muchos casos, por ejemplo, no quieren, ¿no?, que las juntas escolares las sepan, los directores, ¿no? No quieren que las juntas escolares hagan su función, su trabajo, porque es nuestro trabajo. No es lo que la ley nos manda a hacer. O sea, y no les gusta. Y no les gusta, ¿no? Porque obviamente nosotros vamos a entrar a fiscalizar, vamos a entrar a controlar, qué es lo que justamente este último estaban intentando hacer, de que los padres de familia no ingresen a las unidades educativas, ¿no? Para precisamente no poder hacer esta fiscalización que es tan importante. En este sector también vemos también que hay juntas que sí conocen, ¿no? Pero que son también cómplices, ¿no? Entonces, también existe el otro lado, ¿no? Ahora estoy entendiendo. Exacto. El por qué, a detalle ahora, el por qué ustedes son mal vistos por los maestros. Oh, la junta de padres, los directores, bueno, para nada, poco más. Otra pregunta, ¿los establecimientos pueden y deberían generar recursos económicos? ¿De qué manera? ¿Cómo se deberían organizar? Ese es un punto muy importante. Sí, y además conflictivo también, porque hay que generar recursos y tienes que saber también responder en la utilización de esos recursos. Por ejemplo, yo pienso en ese tema que lo legal debería de ser no pedir ningún tipo de contribución económica a los padres de familia, ¿no? Porque todo lo que se refiere, digamos, a mobiliario, infraestructura y todas las necesidades que necesita una unidad educativa debería de estar a cargo del Estado, ¿no? A cargo del Estado, porque para eso nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no? La tengo clara, está bien. Entonces tiene que ser el Estado el que se encargue de todo eso. Ahora, para las otras actividades, que por ejemplo este ha sido un tema de mucha polémica esta semana, por la situación de una madre que denunció en un medio de comunicación, ¿no?, que estaban pidiendo 100 bolivianos por, ¿no?, cada día, por cada, ¿no? Por todas estas actividades. Exacto. Eso nos tiene que llevar a una reflexión profunda, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de padres de familia en nuestros grupos donde ellos se mencionan y dicen, estamos en un estado de derecho, ¿no? Por lo tanto aquí la mayoría gana y la minoría pues se atiende, ¿no? Y esto no debería de ser si nosotros hablamos de estado de derecho en primer lugar, porque habla de nuestros derechos. O sea, no podemos hablar de un estado de derecho sometiendo, ¿no?, a esta minoría que no tiene el derecho de decir no puedo, no quiero, mediante este medio hacer un llamado a los padres de familia, ¿no?, que no permitamos, ¿no?, esta clase de atropellos, abusos, que incluso son también dirigidos por juntas escolares junto con las direcciones a someter, porque yo pienso que las personas de escasos y bajos recursos no pueden ser de esa manera sometidas, porque también una persona de escasos recursos tiene dignidad. Claro. No nos olvidemos de eso, dignidad, porque a veces muchos padres de familia dicen, no, pero si no tiene, nosotros se lo vamos a poner por él y punto. Pero ¿dónde está su dignidad de ese padre de familia? Porque inclusive estas acciones trae que incluso el niño sufra bullying en el curso, porque dicen, ahí está el niño que no tiene, pero mi papá ha puesto por él. No, o sea, nosotros llevamos a eso y no estamos pensando en las graves consecuencias que esto trae, y que simplemente nosotros nos escudamos en decir, no, pero son actividades, son tradiciones, son costumbres. Pero ¿no? Hay que ver un tema, ¿no? Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, y bueno, esto también nos trae a un problema de fondo. ¿Cuál es el rol que juega el gobierno municipal en torno a la atención a las necesidades de unidades educativas? Uno, lo decíamos muy bien, que en el artículo 80 de la ley 0 Avelino Signani te dice específicamente que el gobierno municipal está encargado del mobiliario y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Hay atención? No hay atención. Año tras año vamos mendigando infraestructura, mobiliario, tinglado y algunas cosas,
que no tenemos, ¿no? Eso se repite, se ha hecho una costumbre. Yo alguna vez lo había dicho, para este alcalde la educación ha sido el último vagón del tren. Sí. Lo he dicho y lo voy a decir. Entonces, presupuestariamente, además, fácilmente comprobable. Claro, eso está comprobado ahí en los POAS y todo. Pero llama la atención, entonces hay una situación que puede ser contradictoria en ese sentido. Muchos papás dicen, voy a llevar mi banquito porque no me da el gobierno municipal. Falta. Muchos papás dicen, queremos ver el aula que esté un poquito mejor. Lo hemos hecho en el kinder, por ejemplo, inicial en el Obando, pero el ambiente estaba totalmente tibio. Hemos pedido que nos ayuden, no nos han ayudado ni con un botito de pintura. ¿Qué hemos hecho los papás? Una vaquita, una cuotita, pero hay que poner una actividad, pero lo hemos hecho en beneficio del curso, ¿no? Hay cosas que sí se pueden rescatar, pero como dice acá la señora Lalinka, pero también hay el otro extremo, que son entes polarizados en un ambiente, en una unidad educativa, y eso es malestar. Entonces, ahora... Y hoy por hoy, a ver, en mi punto de vista, yo creo que no debe haber ni vaquita ni nada para el tema de infraestructura. No tendría. Tal vez por ahí uno puede decir ya, por una actividad, para el día del maestro, para el papá, para la mamá, ya, puedes un poco algo digamos, sí. Por ahí, pero la responsabilidad de mejorar el aula, la infraestructura es de la autoridad, del Estado. Tú no puedes hacer vaquita y aún así tengas plata de una actividad que hayas hecho tú, porque te puedes poner de acuerdo en una actividad, se me ocurre hacer. Alguna vez han debido ver el tema, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, donde se recauda buena platita. Esa plata no puede ir a infraestructura, porque la infraestructura es responsabilidad del municipio. Claro. ¿No es cierto? Debe ir a otro tipo de cosas. Entonces, a eso me refería, ¿no? Con el tema de la posibilidad de generar recursos, pero que no vayan a cubrir las responsabilidades, porque al final le estás ayudando al alcalde y que lo mismo que Juan Pérez, ¿no es cierto? Va a salir, yo pongo bien las unidades educativas. Mentira, mentiroso, quien pone son los papás, ¿no es cierto? Eso es. Es una polarización, o sea, volvemos a ese mismo sistema, es decir, hay una necesidad que nunca ha sido atendida. Estamos esperando 10 años que nos atiendan, que este ambiente esté. En el caso del Obando tenemos, por ejemplo, necesitamos el que nos arreglen las chorreras, están cayendo una cosa. Es responsabilidad. Claro. Pero ¿cuántos años estamos esperando? Hijo, estamos esperando un buen tiempo. Y nos aprieta, es decir, que como papá me pongo en el lado del papá también, decir, y el asiento está allá y no hay posibilidad de que mi hija agarre su cuadernito y diga, lo voy a poner acá porque el asiento está mal. Entonces, buscamos una forma, y eso es lo que el gobierno hay que ir a tomar la casa del alcalde, hermano. Ha aprovechado el alcalde. Pero ya está, hay que tomar la casa del alcalde. Aprovechó eso. Lo ilógico es pues que el gobierno no puede ser el favorecido. Exacto. El beneficiado. Y cuando digo la casa del alcalde, me refiero a la casa donde trabaja el alcalde, o sea, no su domicilio particular. Hay que ir a sacarlo ahí de donde está en su oficina. Eso es la realidad. Por ejemplo, nosotros, mencionando, no pasándonos el punto, ¿no? Quiero aclararte que con respecto a las cuotas con las que estábamos, ¿no? Como usted indica, hay cuotas de que sí se programan, ¿no? Para este tipo de actividades pequeñas. Como el mariscal sube 100 pesos por cada actividad, no puede. Exacto. 20. A ese punto vamos. Ya está. Además se tiene pues que consensuar en el momento. Por ahí, digamos, el padre de familia dice, no, yo voy a traer 20 panes. El otro dirá, yo traigo las paltas. El otro dirá, yo traigo los tomates, ¿no? Sí, porque de lo que se trata es el cariño, la participación. Exacto, pero no de imponer, o sea, no de obligar y de decir, bueno, usted tiene que poner los 100 y si no pone, usted sáqueselo a su hijo. O sea, no podemos decir eso. No. Exacto. O sea, si no pone, lléveselo nomás entonces a otra unidad educativa. No, o sea, ¿cómo es posible? No, eso no está bien. No, eso no está bien. Ahora bien, ustedes, yo decía por ahí, ¿han sufrido alguna vez represalias? Claro, por supuesto. Fruto de su fiscalización. Así es. Porque también eso hay que ver. O sea, muchos dicen, yo prefiero callar, porque mi hijo, pues, o mi hija, digamos, a que sufre. Las consecuencias. Las consecuencias, los efectos de esta, lo que habíamos dicho, ¿qué ha dicho usted? Que no es vocación, de ocasión, ¿no es cierto? No son de vocación, son de ocasión los maestros, y a veces no tienen la capacidad intelectual para poder entender la normativa, el sistema y la importancia que ustedes tienen de pesos y contrapesos. Antecitos ese tema para ir cerrando. Va a ir cerrando ese temita. A ver, aquí también la pregunta tendría que ser si los maestros están autorizados o no para manejar recursos económicos. Exacto. Es un tema, o sea,
La normativa nos dice sí, los padres de familia a través de la 01, la resolución 150, los maestros tienen un reglamento de falsificación donde les prohíben manejar recursos. O sea, además está ahí. Está escrito, es una falta grave. O sea, un maestro en cualquier unidad educativa, papás, ustedes que están viendo el programa, está manejando recursos, el maestro no puede. Está prohibido. No se puede, está prohibido. Va a disculpar al profesor, no puede. Pero tampoco puedes hacer la generación. Y también le comento que hubo un caso, ¿no?, en que inclusive se tomaron la libertad de poner un cartel en el curso, ¿no?, de decir, alumno que llega atrasado tiene que pagar 2 bolivianos. Alumno que llegue sin uniforme, 3 bolivianos. Imagínense. Eso no se puede. Algo que no está no se puede. Muchas unidades educativas funcionan 3 unidades educativas. Estamos hablando de primaria, mañana, secundaria y los CEAS, ¿no? Y que en este caso, por ejemplo, hay unidades educativas que, por decir, el turno de la tarde es la única que se hace responsable de infraestructura. En estas unidades educativas, ¿no?, cuando hacemos esta clase de trabajos, ¿no?, pero como le digo, existe turno mañana, turno noche, ¿no? Pero lo extraño es que en esta misma infraestructura, existiendo estas otras unidades educativas que funcionan en la misma infraestructura, hacen cobros también a los padres de familia, ¿no?, con sus aportaciones de 25, 30 bolivianos, ¿no?, que a título de refacción, infraestructura y demás situaciones que nunca las realizan. Que nunca las realizan. Ojo, nunca las realizan. Eso es excepcional. Entonces para sí mismos. Exacto, entran a reuniones donde dicen, no estamos nosotros ese apoyo porque tenemos que cambiar los reflectores de la cancha. Pero sin embargo, digamos, los reflectores de las canchas nosotros las hemos gestionado, ¿no? Pero ellos argumentan eso para pedir el dinero. También puntualizar, por ejemplo, por ejemplo, la solicitud de dineros para los certificados de capacitación, ¿no?, en los CEAS, por ejemplo, ¿no?, que son gratuitos. Los certificados tienen que ser gratuitos, pero sin embargo piden 25 bolivianos de aportación para la entrega de estos certificados por semestre, ¿no?, que la carrera técnica generalmente tiene una duración de 2 años, ¿no?, que estos certificados tendrían que entregarse a la culminación de la carrera. Entonces, ¿por qué se pide estos dineros cada semestre? O sea, 2 veces por año. 2 veces por año. Imagínese. Se debe pedir una sola al final. Calcule usted, 300 alumnos, ¿cuánto se hace?, ¿no? Estamos hablando por semestre. Ahora, por ejemplo, las otras cuotas. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, en estos casos muchos directores ponen también como pretexto para pedir las cuotas aportación a dirección. Aportación a dirección, según ellos, para material de escritorio, ¿no?, material de limpieza. Pero en muchos casos no les hacen conocer ni siquiera a las juntas, ni siquiera a sus representantes estudiantiles, de que ellos reciben. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, la anterior semana fuimos a recoger todo lo que es material de escritorio y material de limpieza. Termino con esto. Había por ahí la intencionalidad de que ustedes formen parte de las direcciones. Ha habido el Congreso de la Educación. O sea, porque eso me parece el absurdo más grande, para que la gente nos entienda. Si nosotros hemos coincidido que quienes hacen la fiscalización a los maestros y a los directores son ustedes como padres de familia, que la ley les dice eso, contribuir, satisfacer, promover, coadyuvar, control social, ¿no es cierto?, no pueden ponerlos a dependencia de las direcciones. Ahí es como decir que ahora los concejales municipales van a depender del alcalde, digamos. ¿Cómo les vas a poder fiscalizar? Una cosa de esas. ¿En qué ha quedado eso el Congreso? Bueno, el Congreso se ha llevado también en Tarija, ha tenido muchísimos problemas. Han participado seguramente las personas que estaban invitadas, directores, las federaciones de maestros, pero también representantes de las juntas escolares. No tenemos conocimiento si el nuestro ha participado o no, no tenemos si estaba o no en ese congreso, pero ya por información desde el ministerio se ha visto una propuesta planteada inclusive de que las juntas escolares tendrían que ya cesar, porque es dependencia directa de la primera autoridad académica de la escuela, es decir, de los directores. Una situación clara, ¿no?, es que no les gusta la fiscalización, y otra que nosotros esta normativa se ha peleado hace muchos años, no es ahora.
Se ha peleado justamente por este tipo de cosas, porque al papá le agarraban lo que sí en un momento decías recoger. El papá en el área rural o en el área urbana estaba antes como burro de carga, perdón la expresión, pero es así. A ver, don Juancito, usted tiene que ir a recoger esto porque así es. No, ahora estamos para coordinar, porque el papá no recibe recursos económicos, no percibe un sueldo. Quien percibe un sueldo es el director, y además la resolución 01 establece que el director de la unidad educativa es el responsable de aquella situación. Entonces, lo que no quieren es la fiscalización. Claro, pero cuando se les toca un punto neurálgico a los maestros, es decir, que también desaparezcan la célula sindical de los maestros en cada unidad educativa, no, los maestros saltan. Vamos, papás, tenemos que ir a la lucha por nuestros intereses. No, ¿y dónde están los intereses nuestros? De los padres de familia. Que hay juntas de padres de familia, como hay la Federación de Juntas de Vecinos, como hay otras instituciones como el control social, ¿no es cierto?, que han sido cooptados por la alcaldía, por el alcalde. Hay un punto también que nos hemos olvidado tocar, que es la situación de las bandas, ¿no? Las bandas musicales de los colegios. Por ejemplo, se ha atravesado con un problema de esos, ¿no?, que se sacó, por ejemplo, a alumnos sin autorización de los padres de familia a un supuesto ensayo, ¿no? Y estos han acompañado justamente un aniversario de los mercados, ¿no? Donde se los ha tenido a los jóvenes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Acompañando a este grupo social, tocando con la banda, y donde se había hecho un cobro, ¿no? Un cobro por el servicio de los alumnos. O sea, ya los alumnos formando parte de una banda privada, digamos, de músicos. Exacto. ¿Sí? Y los padres ni siquiera tenían ni idea de que sus hijos iban en esta actividad, ¿no? Entonces eso también tiene que hacernos reflexionar, y también que las autoridades puedan pues tomar en cuenta, ¿no?, de cómo y por qué se están manejando a las bandas estudiantiles en estas actividades que no son correctas. El sistema educativo es un sistema donde se somete, se da propaganda, forma parte de un sistema socialista. Claro, hay que cambiar, será uno de los temas, y habrá que modificar varias cosas. Se les quiere un montón, como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Chao.